El veneno en su cuerpo está profundamente arraigado. Requiere acupuntura 49 veces cada mes, suplementado con el método secreto único de la Nanjiang. Solo así podrá ser completamente eliminado. El asunto de la desintoxicación no debe ser conocido por otros. A la hora C del día 15 de cada mes, vendré discretamente. No puedes traspasar los aposentos de la santa. Es santa solo una farsante, piérdete. Hun Qinchen, ¿por qué vienes a esta hora? Hun Linfeng todavía necesita entrar en meditación durante 2 horas. Si es interrumpido, sufrirá una reacción adversa. Soy la santa de la Nanjiang, su futura madre consorte. ¿Cómo pudiste espiarme mientras me bañaba? Todavía fingiendo. Aunque no sé cómo embrujaste a mi padre rey. Pero no creas que puedes ocultármelo. Jin Susu. ¿Qué Jiang CC? No entiendo lo que está diciendo. En aquel entonces, tú y yo estábamos comprometidos, llamándome hermano tan dulcemente. Pero ahora quieres que te llame madre consorte. El lugar donde te apuñalé en aquel entonces está justo aquí. ¿Te atreves a dejarme ver? Indecente, indecente. Aunque grites hasta que se te rompa la garganta, nadie vendrá a salvarte. Padre Rey, ¿por qué está usted? Hun Qinchen, ¿cómo te atreves? ¿Te atreves a coquetear con tu futura madre consorte? No se deje embrujar por esta demonio. Ella es mi prometida, Jin Susu. Ha vuelto para vengarse. Príncipe, no tengo idea de lo que está hablando. Tan pronto como llegó el heredero, intentó molestarme, y también quería mirarme el pecho. Estoy tan asustada. Deja de decir tonterías. Padre Rey, la apuñalé en el pecho. Debe haber una cicatriz en su pecho izquierdo. Príncipe, tengo una cicatriz en el pecho. Todavía no lo sabes. El heredero aparente, codiciando mi belleza, pudo incluso proferir tales mentiras. Príncipe. Faltas el respeto a tus mayores y codicias a tu madre consorte. Realmente me decepcionas. Shen Qi, escolta al príncipe heredero a la sala ancestral para que se arrodille. No se le permite levantarse sin mi permiso. Padre, debe haber una cicatriz en su pecho. Mire de cerca otra vez. No dijiste que este lugar era terreno prohibido en la mansión del príncipe. ¿Cómo puede cualquier fulano irrumpir así? De acuerdo, tu hijo se ha ido. Deja de fingir. Tura. Hun Linfeng. Tantas tropas de Rong Occidental no pudieron dañarte en lo más mínimo. Sin embargo, tan pronto como apareció este Hun Qinchen, te causó una reacción tan profunda. Verdaderamente tu buen hijo. De acuerdo, deberías descansar y recuperarte primero. Te recetaré algo de medicina más tarde. De ninguna manera, estás herido así y sigues actuando como una bestia. Suéltame rápido. Pensándolo bien. Realmente no sé si tienes una cicatriz. Realmente no lo sé. Así que déjame ver tu pecho. ¿Cómo pueden padre e hijo ser tan descabellados? Te salvé, después de todo, y me tratas así. Qinchen habló con tanta certeza. No pude evitar tener algunas dudas. Ahora que veo que no hay cicatriz en tu pecho, no estoy aliviado. Estoy lejos de mi tierra natal, sola e indefensa. El príncipe Chennan naturalmente piensa que puede intimidarme como quiera, simplemente como quiera. ¿Por qué necesitas explicarme? No, este príncipe no quiso decir eso. Hun Linfeng, escucha con atención. Vine a Chengguo contigo, para salvar a mi gente de la Nanjiang. Si me obligas a quedarme, no hay nada que pueda hacer. Pero ni siquiera puedes permitir que tu hijo... Soy la santa de la Nanjiang. Insultarme así es insultar a la Nanjiang. Preferiría morir antes que ceder. Qinchen tampoco quiso decir eso. Simplemente te pareces muchísimo a su antigua consorte heredera. Tú sabes en tu corazón si lo haces o no. Fuera. Fuera. The film was translated and narrated by M Media.
Shen-Ki, sal. ¿Cuáles son las órdenes del príncipe? Ve a darle 30 azotes al príncipe heredero. Haz que abra bien los ojos. Y deje de ver a cada mujer como suya. Sí. En aquel entonces, te engañaron, te hicieron entregar el talismán militar y luego te atacaron. Ahora incluso exigen con razón inspeccionar tu herida. Simplemente sinvergüenzas descarados. Jun Qinchen, Lin Wanqiu. Su descaro va mucho más allá de este único caso. No hay prisa. Tenemos mucho tiempo por delante. Yo. Absolutamente no los dejaré salirse con la suya. Pero ellos ostentan altas posiciones y poder. Casi no tienes nada en Shenhuo. ¿Qué puedes hacerles? Xiao Jin. No entiendes. A veces la belleza es el poder supremo. Jun Qinchen. Te haré perder paso a paso todo lo que posees. Y finalmente morir en la desesperación. Padre Real es realmente algo. ¿Cómo pudo ser tan mano dura? Todo es por eso. Despacio, despacio. Podría ser que el pecho de esa demonio realmente no tiene cicatriz. Como podría haber dos personas en este mundo que se parezcan tanto. Como podría no ser Jin Suzu. Sabremos si lo intentamos de nuevo. No. Padre Real ya está disgustado. Si volvemos a indagar, enfurecerá a Padre Real. Tú y Padre Real son ambos hombres. ¿Qué entiendes? Asuntos de las cámaras interiores. Naturalmente, requieren métodos de cámara interior. ¿Por qué es salada esta leche de soja? No lo beben todo salado en la Nanjiang. Pregunté específicamente sobre las preferencias de la Nanjiang. Esto fue preparado especialmente para la santa. Podría ser. A la santa no le gusta. La consorte del príncipe heredero es atenta. Me encanta beberla. Entonces bebe más. Maldita sea. Probándome. No puedo revelar ningún defecto. ¿Qué hay del pudín de tofu? Escuché que aunque la leche de soja en la Nanjiang se bebe salada, este pudín de tofu, sin embargo, solo se bebe dulce. Podría ser que a la santa no le gusta. Lo que más me gusta es el pudín de tofu dulce. Este songsi no solo tiene jamón, sino también yema de huevo salada. Herejía. Es una completa herejía. Pero no lo comen todos así en la Nanjiang. ¿Por qué a la santa le cuesta aceptarlo? Podría ser que la santa no es de la Nanjiang. Es porque este jamón no es auténtico. Por venganza. Yo, una norteña, realmente, he sacrificado demasiado. Su hijo rinde respetos a Padre Real. Santa. Esto es Outuinia cordata, una especialidad de la Nanjiang. Lo preparé especialmente para ti. La mayoría de la gente no puede comerlo, pero tú eres de la Nanjiang. Te debe encantar. Ciro. Este es el sabor. Auténtico. ¿Qué sabor? Solo en lugares como Tunenjin. Áreas tan empobrecidas y remotas. Tratan este tipo de basura como algo bueno. Su Alteza, míralo. Cada lugar tiene sus propios platos especiales. Si no comes, cierra la boca. Estos últimos días, gracias a los cuidados de la consorte del príncipe heredero, yo también quiero expresar mi gratitud. Xiao Jin. Sirve los platos. Sí. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué es? ¿Cómo se puede comer algo tan apestoso?
Específicamente ordené que esto fuera preparado para todos ustedes. La bebida especial de Dacheng, Douchir, consorte del heredero. Prueba rápidamente. ¿Desde cuándo Dachen tiene esta especialidad? ¿Qué es esta cosa? Quítalo. Consorte del heredero. ¿Qué clase de cosas dices? No son ustedes gente de Dacheng. A todos les gusta beber esto. Cosas tan asquerosas. Y te atreves a dárselo a Wang Qiu para que lo coma. ¿Crees que todos son como tú, de la Nanjing? Habiendo estado estacionado en la Nanjing durante muchos años, ha pasado tanto tiempo desde que tomé algo tan delicioso. Sigue siendo este sabor, porque estás ahí parado atónito. Bebe. No desperdicies algo tan bueno. Bebe. Santa. Tú también prueba un poco. No necesito. Soy una forastera y no estoy acostumbrada a beber esto. A diferencia del heredero y la consorte del heredero, quienes crecieron bebiéndolo, seguro que les gusta mucho. ¿Qué? Bebe. ¿Por qué no bebes? Lo preparé específicamente para ti. El príncipe te lo sirvió personalmente. ¿Estás insatisfecha conmigo? ¿O con el príncipe? No te gusta. Nos gusta. Nos gusta. Como era de esperar. Está delicioso. Santa. Absolutamente no puedes acostumbrarte a comer esa Yuxin Kao. ¿Por qué te obligas a comerla? Está bien, Lin, Wan Keu y Fun Qin Chen. Vomitaron mucho peor que yo. Ese par de perros y perras son solo pescado apestoso y camarones podridos. ¿Acaso son dignos de que dañes a 800 enemigos y pierdas 1000 de los tuyos? No te preocupes, no te preocupes. Se atrevieron a intimidarme así. Y yo tampoco los dejaré salirse con la suya. ¿Cierto? Vinimos desde la Nanjiang. No para ser intimidados por otros. Tu santidad todavía puede ser intimidada por otros. Claramente ella está intimidando a la gente. ¿Qué te pasa de nuevo? ¿Por qué de repente estás enojado conmigo? No creas que no me doy cuenta. Desprecian a la Nanjiang. Toda la gente de Dacheng desprecia a la Nanjiang. Tura. Y ese hijo tuyo. Y la mujer de tu hijo. Todos me desprecian. Eso es injusto, si te despreciara, porque te traería de vuelta, y hasta prometerte el puesto de princesa consorte. En cuanto a despreciar la Nanjing, eso está aún más fuera de cuestión. Estuve en Nanjing más de 10 años y nunca me atreví a subestimarlos. No fue precisamente por la fuerza extraordinaria de Nanjing. Tura. De acuerdo. Lo que pasó hoy fue culpa de Qin Chen y su The esposa. film was translated No saben apreciar and las cosas narrated buenas. by M-Media. Serás su madre consorte en el futuro. No te molestes en discutir con la generación más joven. De acuerdo. Príncipe. En tu corazón, soy solo una mujer que hace rabietas sin razón, y es completamente irrazonable. La santa siempre ha sido comprensiva con el panorama general. Ese heredero va a heredar la posición de príncipe Chennan en el futuro, y sin embargo es tan negligente hacia nuestra Nanjiang. Puedes sentirte tranquilo entregándole la posición entonces. Ha estado en la capital todos estos años. No he tenido tiempo de disciplinarlo. He sido algo negligente. Pero el heredero ya es mayor. Es un poco tarde para disciplinarlo ahora. Debes ser severo. Sé que Su Alteza adora al heredero, pero los padres aman a sus hijos, y deben planificar para su futuro a largo plazo. ¿Qué dices? Si esto continúa, será realmente difícil defender el sur. Es hora de entrenarlo adecuadamente. De entrenamiento de artes marciales. Su Alteza, la persona ha sido traída. Padre, ¿por qué me llamaste tan temprano? El cielo apenas se iluminó. Ponte derecho. Mírate qué aspecto tienes. El cielo ya está claro y aún no estás practicando artes marciales. Practicando artes marciales. Tienes que levantarte tan temprano para practicar artes marciales. ¿No fue siempre así? Todo este tiempo, este príncipe te ha consentido demasiado. Ha sido así por más de 20 años, y padre no pensó que hubiera nada malo. ¿Por qué de repente actúas como si estuvieras animado? A partir de hoy, te levantarás al amanecer todos los días y practicarás artes marciales con este príncipe. Después de 2 horas, irás al campamento militar con Shen Qi para entrenar. Cuando regreses por la noche, volverás a aprender a manejar los asuntos políticos con este príncipe. ¿Qué? Padre. Me has llenado la leyende. Me estás entrenando como a una bestia de carga. El hijo de este príncipe no puede perder en la línea de salida. Su Alteza tiene razón. Su Alteza es sabio y poderoso. Su Alteza, míralo, me está fulminando con la mirada. Su Alteza, dígame, ¿no quiere entrenar? ¿Qué miras? Ve a correr 100 vueltas primero. ¿Qué? Corre más rápido. No te entretengas.
Solo 50 vueltas. ¿Y corriste por tanto tiempo? ¿Qué laxo has sido? Todos estos años en la capital. Padre. Su hijo siempre ha practicado artes marciales con diligencia. Pocos en la capital son mi igual. Simplemente no he practicado correr. Ya que ese es el caso, entonces intercambiarás algunos golpes con este príncipe. Eso es divertidísimo. Pocos en la capital son mi igual. Veo que sus artes marciales son solo de adorno. Ni siquiera puede vencer a una mujer débil como yo. Tú. Esta zorra no solo tiene la belleza de Jin Suzu, sino que su figura es aún más encantadora que la de ella. No es de extrañar que padre estuviera tan seducido por ella que está completamente prendado. Dios mío. Su Alteza, realmente me asustó de muerte. Lo siento. No esperaba que el heredero fuera tan débil a los golpes. No lo hice a propósito. Atacaste por sorpresa. Esto no cuenta. Otra vez. No me puedes dar. Pega. Pega. No me puedes dar. No me puedes dar. Estás furioso. Si tienes agallas, no te escondas. Príncipe heredero, tan poco tiempo ha pasado, y ya estás tan cansado, tan débil. Tú. Te mostraré si soy débil o no. Príncipe. El joven maestro es tan feroz. Estoy tan asustada. Tú. ¿Cómo lograste golpearme así, mientras te hacías la víctima con rectitud? Originalmente era muy frágil, ¿sabes? Es solo que eres como de papel. Mis pequeños y delicados puños. Ni siquiera pudiste resistirlos. ¿Qué demonios? Este hijo The desleal. film was translated Shanky. and narrated by Entrénalo Media. hasta que esté medio muerto por mí. Sí, El jardín de la mansión del príncipe. mi pierna. Mi cintura. Ese maldito Gonji Han. Si no fuera por ella, padre no estaría tan disgustado conmigo. Xiao Jin. Xiao Jin, ¿dónde están ustedes? No dejes que te atrape. Si te encuentro, estás muerto. ¿Es esa demonio otra vez? No dejes que te atrape. Mira cómo te voy a tratar. Te atrapé. No hables primero. Déjame adivinar quién eres. Solo puedes asentir o negar con la cabeza. Si adivino correctamente, es tu turno de atrapar. Una cara tan pequeña. Es Xiao Jin. Eso no está bien. No hables. Déjame adivinar de nuevo. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? ¡Qué sucio! Ya no juego. Espera. Por favor, adivina de nuevo. Adivínalo bien, para que cuente cómo ganar. Poros. Un poco grandes. Luqiao. No. ¿Qué cuello tan largo? Chenchu, ¿verdad? Espera. ¿Cómo es que tienes una nuez de Adán? ¿Qué estás haciendo? Padre, ¿Cómo es posible que seas tú? Salón principal del palacio. Príncipe. Debes hacerme justicia. El joven maestro me intimidó así. Simplemente no tiene respeto por sus superiores. padre, por favor, vea claramente. Su hijo no, informando al príncipe. Este subordinado ha investigado y encontrado. Los hechos son en efecto como la santa declaró. Es así. ¡Qué coincidencia! Príncipe, por favor,
Juzgue con claridad. Justo ahora, la santa y un grupo de doncellas estaban jugando al escondite en el jardín. Tenían los ojos cubiertos, sin poder ver. El joven maestro se aprovechó de la situación así. Pedimos al príncipe que haga justicia a nuestra santa. Padre, por favor, permita que su hijo hable. Su hijo no tenía intención de tomarse libertades con la santa. Es solo que la santa me confundió con otra persona. Su hijo estaba nervioso y no sabía qué hacer. Por eso. Nervioso, estabas nervioso y me mordiste el dedo. Me tomaste la mano y me dejaste tocarte. Yo no. Me estás calumniando. Me tocaste aquí. Y aquí. Me estabas tomando la mano. Y esto. Basta. Tanto los grandes como los pequeños me intimidan. Aunque la propiedad del príncipe es grande, no hay ningún lugar al que pertenezca. Quiero volver a la Nanjiang. No tienes permitido ir a ningún lado. Quédate aquí por mí. Jun Qingchen, creo que has perdido la cabeza. Ve al campo de entrenamiento y practica tu físico. Practica hasta que te despabiles. Luego descansa. Practicar más, ya he practicado todo el día. Shanqi, vigílalo por mí. Sí. Sabía que el príncipe me creía. El príncipe es el mejor conmigo. Ya que sabes que soy bueno contigo, deberías hacer menos trucos. Entiendo el temperamento de Qingchen. De hecho, es un poco inquieto. Pero cuando tratas con él, necesitas tener un límite. No entiendo lo que dice el príncipe. No estaba jugando sucio. Sé que lo entiendes en tu corazón. Pero Qingchen también será tu hijo en el futuro. Deja de causar problemas, ¿de acuerdo? Entendido. No soy digna de tocar a su precioso hijo. De ahora en adelante, definitivamente me mantendré lejos de él. No solo aléjate de él. Aléjate también de otros hombres. De acuerdo. ¿Por qué? Eres mi princesa consorte. Habla, como quieres ser castigado hoy. Mis disculpas, heredero. El príncipe ha ordenado. Debes mantener la postura del caballo durante lo que tarda en quemarse una varilla de incienso. El tiempo de una varilla de incienso no está mal. Este viejo puede con ello. Guardia, Sen, he traído el incienso. Debo ponerlo aquí. ¿De dónde sacaste esta cosa? ¿De dónde sacaste esta cosa? Heredero, el incienso está aquí. Postura del caballo durante lo que tarda en quemarse una varilla de incienso. Comienza. Míralo. Maldita sea. Cuando supere esta prueba, definitivamente le daré una buena lección. Se lo merece, por intimidar a nuestra santa. El jardín de la mansión del príncipe. Santa. El heredero no pudo soportarlo y se desmayó. Él sabe que se equivocó. ¿Puedes perdonarlo, por favor? Entonces, yo soy la ofendida. El que castiga es el príncipe, pero al final, se ha convertido en mi culpa. ¿Cómo podría ser tu culpa? Fui yo quien fue descuidado. De acuerdo. No se desmayó su precioso hijo. Iré a revisarlo. ¿O cree? Esos charlatanes son mejores que yo. Entonces gracias, Santa. El dormitorio de Lin Wankyu. Ya le he aplicado acupuntura. Una vez que su fiebre alta disminuya, se despertará. Gracias, Santa. Qingchen. Hermano heredero. ¿Por qué desenterraste mi tumba? Sesu. No quise hacerlo. No tuve elección. Hermano Qingchen. Hermano Qingchen. Sesu. No me esperes. Corre rápido.
¿Por qué se está retorciendo así? Está teniendo una convulsión. Ey, ¿por qué tú, después de aplicar agujas al hermano Qin Chen, empeoró? No puedes culparme por esto. Si no fuiste tú, ¿entonces quién? Él se ve así. Es como si estuviera soñando. CC. ¿A quién está llamando? Hermano Qin Chen. Hermano Qin Chen. Sesu. ¿Estás bien? Su Alteza, finalmente está aquí. Usted no sabe, amablemente traté la herida del heredero aparente. Tan pronto como se despertó, empezó a gritar y a amenazarme. Su Alteza, aún debería permitirme regresar a la Nanjiang. Si me quedo más tiempo en la mansión de este príncipe, mi vida estará en peligro. Soy el príncipe de Cheng'an. Este mocoso no puede tomar decisiones por este príncipe. Su Alteza, por favor, perdóneme, el príncipe heredero absolutamente no quiso decir eso. El heredero aparente ha sido repetidamente grosero con la santa, tan indisciplinado e insoportable. Por la presente, queda confinado a sus aposentos. No se le permite salir de la puerta del patio. ¿Por qué la emperatriz viuda de repente quiere verme? Eres la santa de la Nanjiang. Y también la futura princesa consorte del príncipe de Cheng'an, la emperatriz viuda, quien siempre ha cuidado del príncipe de Cheng'an. Quiere conocerte. Lo cual también es razonable. Santa, por favor. Abuela imperial. Debes hacerme justicia. Esa santa de la Nanjiang. No sé si conoce algún tipo de hechicería. De hecho, me hizo que el príncipe cambiara completamente por ella. Emperatriz viuda, la santa está aquí. Gong Yeong, la santa de la Nanjiang. Saludos a la emperatriz viuda, deseando a la emperatriz viuda felicidad, longevidad y buena salud. Viniendo de la Nanjiang, estos ritos de las llanuras centrales se realizan bastante bien. La santa es realmente considerada. No es de extrañar que pudiera encantar a Lin Feng, hasta el punto de insistir en casarse solo contigo. Tuve la suerte de recibir el favor del príncipe Cheng'an. Solo temía no conocer la etiqueta adecuada y perder la reputación del príncipe. Por lo tanto, a menudo practicaba en privado. Levanta la cabeza. Yo no estoy de acuerdo con este matrimonio. ¿Qué eres? No. Emperatriz viuda. El príncipe y yo realmente nos amamos. No. 5 millones. Deja a mi hijo. ¿Qué? Demasiado poco. Entonces, Emperatriz viuda, por favor, quédese tranquila. Regresaré a la Nanjiang inmediatamente. Absolutamente no molestaré al príncipe en lo más mínimo. hey, tú, ¿te rindes así sin más? Mi hijo es tan sobresaliente. Tú, ¿no vas a luchar un poco más por él? Eira, ¿qué es más importante? ¿Un hombre o la riqueza? Todavía puedo distinguir la diferencia. Por favor, quédese tranquila. Absolutamente no lo molestaré. Definitivamente me mantendré alejada del príncipe de Cheng'an. Muy lejos. Parta inmediatamente. Regrese a la Nanjiang. Intenta tomarlo si te atreves. Goñija. Apenas 5 millones. Y vendiste a este príncipe. Esto no es mi culpa. Es solo que ella dio demasiado. La tesorería de la Nanjiang solo tiene un total de 10 millones de taeles. Me está ofreciendo la mitad de la tesorería. ¿Quién podría soportar esto? Si te atreves a huir. Solo espera a que todo mi ejército cruce la frontera. Y te ate de vuelta desde la Nanjing. The film was translated and narrated by M Media. Devuélvetelo. Príncipe. Por fin has llegado. Si no hubieras llegado más tarde, casi. Fui enviada de vuelta a la Nanjiang por la emperatriz viuda, y nunca te volvería a ver. Sin ti, ¿cómo podría vivir? Tú. Palacio Zeini. Emperatriz viuda. No tengo otra opción. Tu propio hijo. Ocúpate tú mismo. Un Lin Feng. Vas a desafiar a tu madre imperial. Madre imperial. Tu hijo sabe que te preocupas por él.
pero esta princesa consorte de Chennen debe ser ella. ¿Esta demonia? ¿Qué clase de poción de brujería te dio? ¿Y si yo simplemente lo prohíbo? ¿Qué harías entonces? Que tu hijo se case con la santa. Es una alianza matrimonial entre dos naciones. Esto es política de Estado. Pido que Madre Emperatriz no interfiera. Lo que dijo el segundo hermano es absolutamente correcto. Una alianza matrimonial con la santa de la Nanjing es un asunto importante para nuestra dinastía. No puede tomarse a la ligera. Saludos, hermano imperial. Levántate. Juno odia. Esta santa de la Nanjing, como era de esperar, tiene una apariencia encantadora. No me extraña que tú, viejo árbol de hierro de más de 30 años, finalmente esté floreciendo. Esta santa de la Nanjiang no puede casarse. ¿Por qué debe ser impuesta a mi hijo? Si debe casarse, de acuerdo. Solo puede ser una concubina humilde. La posición de princesa consorte. Ni lo pienses. Aunque mi Nanjiang es pequeña, la santa absolutamente no será una concubina. Si vas a ser así, bien podría tomar el dinero y regresar a la Nanjiang. No digas cosas por ira. Considérate sensato. Sin embargo, ya que es una alianza matrimonial con la Nanjiang, es beneficioso para el Estado. No sería bueno dejarte regresar. Jóvenes distinguidos de Dacheng, hay por todas partes. Su Majestad, ¿busquemos a otra persona adecuada? Definitivamente elegiré con cuidado. Y seleccionaré para la santa un perfecto marido ideal. Detente. Esos 5 millones de liang, me lo vas a devolver. Estoy cansada. Madame Ali. Sí. Acompaña a la santa. De vuelta. Santa, por favor. No, los 5 millones de liang que se acordaron. Emperatriz viuda, este dinero ya ha sido entregado. No hay razón para devolverlo. Por ahora, simplemente sigue la corriente a Madre Emperatriz. Más tarde, hermano imperial encontrará una solución para ti. El dormitorio de Gonyeja. Santa, de verdad te vas. Una vez que salgamos de la mansión del príncipe Chennan, nuestras acciones ya no serán tan convenientes. ¿Cuál es la prisa, hombres? Este tipo de cosas, cuanto más te les impongas, menos te valoran. Pero si es algo suyo, que alguien intenta arrebatar, lo sujetará fuertemente en su mano, y no lo soltará pase lo que pase. Vámonos. Sal. Sal tú primero. Me despediré. Del príncipe. Hoy, frente a Madre Emperatriz, ¿por qué dijiste eso? Estás tan impaciente. Por casarte con otra persona. Tu madre emperatriz ya ha dicho cosas hasta ese punto. ¿Qué más tengo que decir? En mi trato contigo, no incluya permitir que toda la Nanjiang fuera humillada. Estás tratando mi veneno de frío. Lo cual requiere contacto piel con piel conmigo cada mes. Y aún así quieres casarte con otra persona. Te queda algo de vergüenza. Vergüenza. A nosotros, la gente de la Nanjiang, no nos importa eso. ¿Quién estipuló que una vez casada, solo puedes acostarte con él? ¿Cómo llaman a esto ustedes, los de las llanuras centrales? No se llama adulterio. Pareces tener mucha experiencia. Entonces permite que este príncipe lo experimente de primera mano. Tus métodos para cometer adulterio con otros. Detente. Si el príncipe quiere cometer adulterio conmigo, debo aceptar. Me niego. ¿Qué? Entonces, ¿con quién quieres cometer adulterio? No dijo el emperador. Me encontraría un esposo perfecto y satisfactorio. Entonces, naturalmente, debo esperar un poco más, para ver si este esposo mío es capaz o no. Y si vale la pena que yo le confíe mi vida. Entonces no necesitas esperar. Este príncipe te mostrará ahora mismo si este príncipe es capaz o no. Ríe si quieres reír. Más tarde, te haré llorar hasta que no te queden fuerzas. Detente. No seas tan imprudente en el futuro. Si te lastimas, no seré yo quien sienta el dolor.
Incluso si el príncipe sabe que lo estaba fingiendo. Todavía sentirá dolor por mí y me ayudará. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque me gustas. Y te aprecio. Incluso si eres una pequeña zorra llena de intrigas. Estoy dispuesto a ser cautivado por ti. Mientras siempre puedas estar a mi lado. ¿Y tú? Tú también me quieres tanto. Se está haciendo tarde, necesito dormir. Tú también deberías volver y descansar temprano. Entonces descansa temprano. Vendré a verte otro día. No te preocupes, no dejaré que la emperatriz viuda te ponga las cosas tan difíciles. Como máximo un mes. Definitivamente tendremos nuestra gran boda. Está bien, lo sé. Santa. Santa. ¿Qué eres? ¿Por qué me asustaste? Santa, Santa, ¿de verdad va a escabullirse de vuelta a la mansión del príncipe? ¿Y si la atrapan? No te preocupes. Con mis habilidades, no seré descubierta. Está bien, entonces la cubriré en el palacio. ¿Debería volver temprano también? Tengo que ir a decirle al heredero aparente. La situación es buena. Haz circular tu energía de nuevo para despejar tus meridianos. El tratamiento de hoy ha terminado. Calculo, otras 3 a 5 veces. Tu veneno de frío puede curarse por completo. De acuerdo. Te debo mucho por estos últimos días. No es nada. Me voy. Eira, ¿qué estás haciendo? Pequeña desalmada. Te vas así sin más. No nos hemos visto en días. El príncipe está extrañándome. Reacio a dejarme ir. Este príncipe piensa en ti día y noche. Pero tú. Te vas tan casualmente. Has echado a este príncipe al olvido. Príncipe, lo oliste. Un fuerte olor a vinagre. El digno príncipe Chennan, en realidad actúa como una mujer resentida confinada a sus aposentos. Te has vuelto más atrevida. ¿Te atreves a burlarte de este príncipe? Príncipe, ha llegado el momento. Si no se va ahora, la santa podría ser descubierta por la emperatriz viuda. De acuerdo, realmente debo irme. Entonces trabaja duro. Esfuérzate por casarte conmigo pronto. ¿Quién? ¿Por qué la Santísima está tan infeliz? Podría ser que te escapaste en secreto de la mansión del príncipe anoche. Está el príncipe padre infeliz al verte. Pero he estado en el palacio sin Ink todo el tiempo, aprendiendo obedientemente las reglas. ¿Qué quieres decir con salir a escondidas? No entiendo lo que dices. Todavía fingiendo lo escuché todo. Mi príncipe padre siempre ha estado sano. Sano y fuerte. Exactamente por qué lo estás tratando. ¿Qué tratamiento? No lo estoy. El príncipe está perfectamente bien. ¿Cómo podría haber algún lugar que necesite tratamiento? Es así. Si la santa es tan deshonesta, entonces yo, como comandante de la Guardia Imperial, no debería ajustar cuentas contigo debidamente, por haber salido The secretamente film del was palacio. translated and narrated by M Media. En realidad, el príncipe, él. ¿Qué le pasa al príncipe padre? Podría ser que él fue herido en la frontera y no se encuentra bien. El príncipe padre realmente ha trabajado duro por el país. Debería haberme entregado el ejército de Jingnan hace mucho tiempo. No, eso no. Él está perfectamente bien. Solo es impotente. ¿Qué dijiste? Impotente, no entiendes.
¿Qué significa impotente? Es cuando un hombre. En ese aspecto, Está bien, entiendo, deja de hablar. Con razón nunca se acercó a las mujeres. Me hizo a mí, que apenas tenía 10 años, huérfano sin relación de sangre, el heredero aparente. Así que él no, tendría su propio hijo. El príncipe padre en realidad tiene un secreto tan inconfesable. Es verdaderamente desgarrador. Entonces está curado. bastante bien. Dale 10 u 8 hijos, no hay gran problema. Es así. Eso es bueno entonces. ¿Qué eres? ¿Te preocupa que si él mejora y tiene un hijo conmigo, te arrebate tu posición como príncipe Chennan? ¿Cómo podría ser eso? Por supuesto que espero que el príncipe padre mejore. Deja de fingir, ya que ya lo sabes. Entonces te diré un poco más. En realidad, tu príncipe padre hace mucho que quiere deponer tu posición como heredero aparente. Solo está esperando que yo dé a luz un hijo. Sin embargo, no quiero dar a luz a su hijo. Quiero dar a luz a tu hijo. Ya que la santa está encaprichada conmigo, ¿por qué accediste a el contrato de matrimonio del emperador en aquel entonces, ahora que el estatus está establecido? Y aún así propones una petición tan irrazonable. Sí que me gustas. Pero antes de poder y estatus. ¿Qué eres tú? Tú. Heredero aparente, no te enfades. ¿Crees en este mundo? ¿Hay algún afrodisíaco más embriagador que el poder? Heredero aparente. Tú también lo crees, ¿verdad? Tú, mujer hermosa, inteligente, audaz. Llena de ambición y completamente desvergonzada. Realmente me gustas mucho. Siendo así, lo tomaré como que estás de acuerdo. Mañana por la noche. Ven a buscarme. La santa ha estado en el palacio por más de un mes. Etiqueta y reglas. Varios talentos y artes. Todo ha sido estudiado durante tantos días. ¿Cómo están los resultados? La santa es excepcionalmente dotada. Excesivamente inteligente. Esta sirvienta cree. Ya está calificada. Esa vieja debe estar senil. He estado dando tales indirectas. Todavía no lo ve. La niñera Liz siempre ha sido estricta. ¿Cuánto tiempo ha pasado y ya está calificada? La santa, sin embargo, estudia muy diligentemente. La emperatriz viuda y el príncipe esperan sinceramente. Esta hija no se atreve a fallarles. Además, esta hija desea casarse pronto con el príncipe. Entonces, para casarse con mi hijo, todavía está lejos de estar lista. La emperatriz viuda tiene razón. El umbral de la mansión del príncipe Chennan es tan alto como puede ser suficiente con solo estar calificado. Debe ser al menos mejor que yo. Una esposa descartada que fue echada por la puerta. Entonces, quizás ella esté calificada. ¿Qué está diciendo? Nuestra Wang Qiu no es una esposa descartada. Entonces mañana prepárese y compita con Wang Qiu. Si no puede ganar, la fecha de la boda se pospondrá y usted continuará estudiando. Esta hija es joven, así que no importa. Es solo que el príncipe Chennan está envejeciendo, y probablemente está ansioso. Madre emperatriz. Entonces, ¿qué pasa si la The santa film gana? was translated Entonces, and cuando quiera narrated casarse. by M-Media. Ahí es cuando se casará. Esta emperatriz viuda no se molestará más. Ey, no te enfades. La madre emperatriz es vieja. Naturalmente, está confundida. Desde que entré en la capital, los miembros de tu familia nunca me han mirado bien. Me duele el pecho de la ira. No duele, no duele. Este príncipe usará energía interna para resolver el estancamiento por ti. Pervertido. Santa. Gihan. Este príncipe no. Tenía la intención de aprovecharse de ti. No. ¿Qué quieres que haga este príncipe? Así que perdonarás a este príncipe. Entonces lávame un dátil.
tomar un baño, Sí, ya que es el deseo de la santa. Este príncipe, naturalmente, lo cumplirá. espera un momento. Te dije que lavaras un dátil. ¿Qué estás haciendo? Santa, no te apresures. Este asunto debe tomarse con calma. No, no me refería a ese baño. Santa. Vestida así. ¿A dónde va? Yo... Dando un paseo. Vestida así. La santa está realmente de muy buen humor. Esto. Esta es nuestra costumbre de la Nanjiang. Entonces, ¿por qué no da un paseo con este sirviente? Después del paseo, este sirviente la escoltará de vuelta. Por favor. Su Majestad, la Santa ha llegado. La Santa Gong-Gyeong. Saludos, Su Majestad. Su Majestad desea verme. Primera joven dama Jin, ocultando su identidad ante mí. ¿No es eso un crimen de engañar al monarca? Lo que Su Majestad dice. Gyeong no lo entiende del todo. Sus padres murieron injustamente. Y ha estado huyendo desde entonces. Es comprensible ser cauteloso. Pero yo, en realidad estoy del lado de tu familia Jin. Jin Susu. Sé que la familia Jin es inocente. Dado que es así. ¿Por qué no limpiar el nombre de la familia Jiang? Cuando ocurrió el incidente de la familia Jin, la mansión del príncipe de Chenen fue la primera en despachar tropas, ejecutando primero e informando después, para cuando el asunto llegó a mi escritorio. Ya era un hecho consumado. La mansión del príncipe de Chennan. La mansión del príncipe de Chennan está estacionada fuera de las fronteras todo el año. ¿No es esto algo que la pareja Jun Kin-chen hicieron ellos mismos? Si no fuera por mí, buen hermano que controla con una sola mano el poder militar de la región sur, como pudieron Jun Kin-chen y los demás, haber hecho algo tan importante. Es más, ahora la insignia militar de tu familia Jin también está desaparecida. Quizás también esté en la mansión del príncipe de Chenen. Has practicado artes marciales con tu hermano y padre desde la infancia. Tu etiqueta y talentos ciertamente no son tan buenos como los de Wang Qiu, pero no te preocupes. Haré los arreglos para ti, para ayudarte a casarte con la mansión del príncipe de Chenen. ¿Qué es esto? Después de que te cases, dale esta medicina. Y aprovecha para apoderarte del poder militar. Tu familia Jin podrá entonces limpiar su nombre. Noticias del lado del príncipe sobre la santa. La emperatriz viuda está vigilando demasiado de cerca. No puede escabullirse del palacio. No podrá venir durante este tiempo. Ella no va a venir otra vez. Narrated by M-Media. No me ha visto en medio mes. No me extraña en absoluto. Esto, Maldita mujer apestosa. No me valora después de tenerme. Y me deja en ascuas. el príncipe es sabio y poderoso. Como no podría conmoverse la santa, debe estar estudiando diligentemente para poder casarse con el príncipe antes. Príncipe, ¿a dónde vas? Para casarme con mi esposa antes. Debo trabajar duro. Comencemos. Primera ronda, la exhibición de modales. De acuerdo. Etiqueta al caminar, sentarse y hacer reverencias. Realmente tiene talento. Pero aún no puede compararse con los de Wang Qiu. Más de 10 años de esfuerzo. Más de 10 años de esfuerzo. Es simplemente regular. Tu hijo cree. La santa sigue siendo más sobresaliente. La santa gana esta ronda. Princesa del condado Wang Qiu, prepárense para comenzar la siguiente ronda. Interpretación de cítara. ¿Cuál de ustedes dos irá primero? La santa debería ir primero. Este súbdito también desea experimentar las habilidades con la cítara de la santa. Bien.
aunque la melodía es simple. Es antigua y grandiosa. Con un sentido de magnificencia, no está mal. Demasiado simple. Incluso un niño de 3 años podría tocarla. Esta ronda es solo de nivel principiante. Estoy seguro de ganar. De acuerdo. Esto es lo que se llama una buena cítara, una buena melodía y buena habilidad. El resultado ya es muy claro. Emperatriz viuda. Mira el resultado de esta competición. Emperatriz viuda. Wang Qiu no está en buena forma. Tú también lo viste. Fijemos una fecha para la boda. Gracias, emperatriz viuda. Gon Yeong. No creas que tener el respaldo del príncipe te hace impresionante. The La film was emperatriz viuda me adora. translated and Ella no te dejará ir narrated así. by M-Media. El príncipe es mi futuro esposo. Él está de mi lado. Por supuesto que soy impresionante. En cuanto a ti, tu esposo ya no te quiere. Incluso si tienes el respaldo de la emperatriz viuda. ¿De qué sirve eso? Qin Chen no me abandonará. Solo estaba temporalmente confundido. Despertará tarde o temprano. Su mente estaba confundida. Eres realmente lamentablemente tonta, ¿Qué quieres decir? desafiándome. ¿De qué sirve eso? Deberías volver rápidamente y ver a tu buena sirvienta y a tu hermano Qin Chen. Desafortunadamente, no soy yo también. Una tonta lamentable. La santa me ignora por completo. Cuando Lin Wangqiu me vio, ella solo se quejó. Todavía eres el mejor. Estar contigo es lo más cómodo. Esta sirvienta solo quiere seguir al heredero aparente, sabiendo que el heredero aparente ha llegado tan lejos. No ha sido fácil. Eres tan profundamente devoto y leal a mí. Es lamentable que haya escuchado a Lin Wangqiu en aquel entonces, y no te tomara como concubina. La esposa del heredero aparente es simplemente demasiado enamorada del heredero aparente. Ella te golpeó hasta dejarte morado. Y todavía la defiendes. La esposa del heredero aparente es la maestra, esta sirvienta es la subordinada. Esto es todo lo que este sirviente merece. Ella ya no es la esposa del heredero aparente. Y todavía se atreve a intimidar a mi gente. Debería recibir una lección. ¿Cómo te atreves a seducir al heredero aparente? Wangqiu, ¿por qué regresaste? Estás en mi cama, durmiendo con mi sirvienta, y preguntas por qué he vuelto. Este sirviente estaba encaprichado, y sedujo al heredero aparente. Este sirviente merece morir. Puedes golpearme o castigarme como desees. Chao Juan, no tengas miedo. Estoy aquí. Ella no se atrevería a hacerte nada. Chao Juan. Tú. Hijo. Heredero aparente. Nuestro hijo. ¿Qué hay de mi hijo? Estás embarazada. La zorra está embarazada de un bastardo. Ella no podrá dar a luz. Muere. Basta. Lin Wangqiu, si dañas a mi hijo, puedes olvidarte de vivir en la mansión del príncipe Chenen de ahora en adelante. Chao Juan, vamos. Hermano Qin Chen. ¿Cómo pudiste, por el bien de esta humilde sirvienta, abandonarme? Llevas 3 años casada, y no ha habido ninguna noticia. Lo sabes claramente en tu corazón. Xiao Wan es insignificante. Ella es para el niño. Hijo, ¿todo es por el niño? ¿Cómo pudo él, por el bien de un niño, abandonarme? Además de mí, ninguna otra mujer puede tener a su hijo. Tu pulso indica que nunca podrás tener hijos en tu vida. Estás tratando de que él no tenga descendencia. Minang Jiang. Si tiene este tipo de medicina, puedes. Sí. Tú eres la santa. Escuché que hay un tipo de medicina en la Nanjiang.
¿Qué puede hacer que las mujeres infértiles queden embarazadas? Tú eres la santa de la Nanjiang. Debes saber cómo, ¿verdad? Sí sé cómo. Pero no me gusta él. Si quieres ¿qué hay de la medicina que hace que uno no tenga descendencia? Te la puedo dar gratis. Pero si quieres la medicina que le ayuda a tener un hijo, ¿por qué debería ayudarte? ¿Qué quieres? Te daré todo lo que tenga. Entonces, quiero esta bolsa. No. Vuelve. Pronto quedarás embarazada. No me mentirás. ¿Verdad? Ya que he aceptado tu bolsa, naturalmente cumpliré mi palabra. Dentro de 3 días, siempre y cuando tú y Jun Chen duermen juntos, puedes quedar embarazada. La oportunidad, la encuentras tú misma. Felicidades, Padre Rey. Felicidades, Padre Rey. Felicidades, Madre Consorte. Felicidades, oh Madre Consorte. Deseando al Padre Rey y a la Madre Consorte una unión armoniosa por 100 años, y muchos hijos nobles pronto. Acepto tus palabras auspiciosas. Todos pueden levantarse. Gracias, Padre Rey. Wang Qiu. Saludos a Madre Consorte. Princesa del condado Wangqiu. ¿Qué es esto? Wang Qiu tiene más de un mes de embarazo. En ese momento, el heredero aparente no lo sabía. Por eso estuvo momentáneamente confundido. Ahora nos hemos reconciliado. Eso está bien entonces. De ahora en adelante, nuestra familia vivirá armoniosa y bellamente, y vivirá bien nuestras vidas. Sí. Sí. Después de experimentar tantos giros y vueltas, finalmente he logrado casarme contigo. Le he causado muchos problemas al príncipe. El príncipe no me culpa. Poder casarme contigo. Aunque sea subir cuchillos o bajar al fuego. Lo haría con gusto. Continuará. Según las reglas de Tudacheng, solo después de beber el vino de copas cruzadas, se considera que realmente te has casado conmigo. The film was Rome translated Occidental ahora se and agita narrated inquieto. by M Media. Después de hoy. Debo regresar a la región del sur para liderar las tropas. Para cumplir la promesa de ayudar a la Nanjing, resistir a Rome Occidental. Los plebeyos de la Nanjiang han esperado desesperadamente tropas de rescate. Gracias, Su Alteza. En aquel entonces, mi hermano imperial siempre me aconsejó, diciendo que las personas casadas son diferentes. Ahora parece que ese es el caso. Esta es la primera vez antes de ir a la guerra. Que siento renuencia a dejar este hogar. Entonces, ¿qué tal si Su Alteza no va? Dame el talismán militar. Déjame ir. En cuanto a Su Alteza, quédese en la mansión. Tú, provocador travieso. La insignia militar está aquí mismo. Si la princesa consorte lo quiere. Ven y tómalo tú misma.
en ese vino de hace un momento. Gracias, Príncipe Chennan. Aceptaré con gusto el ejército de la región sur. Su Majestad está hecho. Mi segundo hermano, tan astuto, y aún así cayó tan fácilmente en manos de la Santa. Ese príncipe Chennan, ¿cómo podría compararse con su brillante y poderoso ser? Usted simplemente usó una trampa de miel, y él mordió el anzuelo. Ahora esta Santa está esperando afuera. ¿Qué piensa? Convóquela rápidamente. ¿Entendido? Este súbdito tuvo la fortuna de no fallar la misión. ¿Cómo está el príncipe Chennan? Fue envenenado por la medicina que su majestad le dio, vomitando sangre e inconsciente. Su vida pende de un hilo. Finalmente, el ejército de la región sur está completamente en mis manos. Felicidades, Su Majestad. Felicidades, Su Majestad. The film was translated and Por favor, narrated by Su Majestad, Media. investigue rápidamente la verdad y haga justicia a mi ejército de la familia Jiang. Su Majestad. Jin Susu, Eres tú. de principio a fin, siempre he sido la persona del emperador. Mi querido súbdito, lleva esta insignia militar a la región sur y toma el control del ejército de la región sur. Su súbdito, obedece su orden. Tú en realidad. Hun Qinchen. Dañaste a toda mi familia, que mueras de una muerte terrible. Muere una muerte terrible. Ejército de la familia Jin. La mitad restante del talismán militar también está en mano, controlando los 2 ejércitos de élite de Dachem en una mano. Ni siquiera sé cómo debería morir. Ahora no malgastes tu esfuerzo. Adiós. Jin Susu. Emperatriz viuda. Siempre pensé que me odiabas. Claro que te odiaba. Pero ahora, para salvar a Lin Feng, solo estás tú. Ao Tian haciendo esto es simplemente una locura, conspirando contra su propio hermano y cuñada. Deberías irte rápido. Encuentra una manera de llevarte a Lin Feng contigo. Debes salvar a Lin Feng. Joven maestro, Te preguntaré una vez más, el cual te confié para que lo guardaras, porque esa mitad del talismán militar era falsa. no lo sé. Realmente no lo sé. No lo sabes. El ejército de la Nanjing es arrogante, incluso con la mitad del talismán militar. Podría no obedecer completamente mi orden. Ahora incluso el talismán militar de la familia Jin ha desaparecido. Dime, ¿cómo podemos seguir luchando contra Rome Occidental? Simplemente retiremos las tropas. El ejército de Rome Occidental se acerca. Retirar las tropas ahora no es diferente de abandonar a la gente de la Nanjing y la frontera, a su suerte, despreciando sus vidas. Esos plebeyos no son asunto mío. Te ordeno que retires las tropas. No puedo obedecer. Tú. Esta es la orden de Su Majestad. ¿Te atreves a desafiar el decreto imperial? Informe. El ejército de la familia Jin de la Beijing marchó rápidamente Mi Li y llegó. Derrotaron al ejército de Rome Occidental de un solo golpe. Esta batalla es una gran victoria. The film was El ejército de la familia translated Jin, and narrated porque se by moverían tan Media. fácilmente. ¿Quién es el líder? Soy yo. Eres tú. ¿Cómo pudiste? Gracias a tu amable señora, que hizo un trato conmigo y me dio su mitad de la ficha de hielo. Ahora ambas piezas en tu mano son falsas. Sorprendida, inesperado. Cierto, déjame decirte algo más. El niño en su vientre también es falso.
Eso fue un falso embarazo que creé, usando gusanos Gu. ¿No me crees? Ábrele el vientre ahora mismo. No hay ningún niño dentro. Me mentiste. Así que viniste deliberadamente a provocarme, y hasta te paraste descaradamente frente a mí. Guardias, ¿dónde está el ejército de la Nanjing? No malgastes tu aliento. Conmigo aquí. Incluso si tienes la ficha militar, no puedes comandar el ejército de la Nanjing. No. Bienvenido de nuevo, príncipe. El ejército de la Nanjing sigue el liderazgo del príncipe. No fuiste envenenado por Jin Susu. Y en peligro inminente. Pensaste que esa torpe mentira tuya y Junao Tian podrían engañarme. Esa misma noche le confesé al príncipe. Todo lo que sucedió después de eso fue solo nuestro plan para cambiar las tornas. Tú y hermano imperial me han decepcionado demasiado. Sesu. Fui engañado por esta mujer para hacer esto. Esta no fue mi intención. Solo te amo. Sesu, perdóname. Por favor, perdóname, sí. Todo lo que dijiste es todo verdad. Todo es verdad. Volvamos a como eran las cosas antes. Y reconciliémonos, sí. Entonces ve bajo tierra y pregunta a las docenas de almas agraviadas de mi familia Jiang. Mi padre y mis hermanos Hun Qingchen y Li Wanqiu están muertos. Lin Feng y yo lideramos las tropas para arrasar el Rong occidental, y luego luchamos para regresar a la capital. El poder de Junao Tian se ha ido. Se quemó hasta morir. Bajo las 9 fuentes. Puedes descansar en paz. Por favor, quédense tranquilos, ambos. Cuidaré bien de Susu. Cuando Susu y yo regresemos después de 100 años, nos encontraremos con ustedes bajo las fuentes, y beber y charlar alegremente.